El tema que vamos a estar tratando tiene que ver, hermano, con una realidad patente. O sea, la vida nos va a presentar a nosotros realidades bastante duras, amargas, y muchas veces, ¿verdad? Estas verdades, valga la redundancia, las vamos a vivir o las vamos a ver, las vamos a sentir. Y el interés de esta enseñanza es que nosotros sigamos siendo sensibles ante la vida. Esa sensibilidad que el mismo Jesús nos mostró, ¿verdad?, consigo mismo. Las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseñan a nosotros, hermanos, acerca de este tema muy importante y que es parte de lo que nosotros como organización creemos también. Creemos, hermanos, en las obras verdaderas de justicia. No para que la gente nos vea, sino para honrar a Dios. Así que vamos a abordar, ¿verdad?, esta temática. Éxodo capítulo 23 del 6 al 8. Ya lo habíamos seleccionado al principio, ¿verdad?, al inicio del culto. Y hoy, hermano, vamos a dar lectura al texto más completo, ¿verdad?, que estamos con el Éxodo capítulo 23 del 6 al 8. Dice así la Escritura, lo leemos en el nombre de nuestro Señor. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Ahí dejamos el texto y oramos. Gracias, Señor, porque nos permite en esta buena hora el poder reunirnos con el fin de nutrirnos de tu palabra. Pedimos la guía de tu Espíritu y también te suplicamos que apartes todo estorbo del enemigo. Que sea, Señor, tu presencia, Dios del universo, hacedor de la vida, creador de la existencia, de la materia, de todo. Invocamos tu nombre para que se haga presente en medio nuestro y nos guíes por medio de la sabiduría que emana, Señor, de tu palabra. Bendíganos a todos, por favor. Quita y aparta todo estorbo del enemigo, Señor, algo que impida en nosotros no poder, Señor, extraer de la palabra aquellos elementos que nos van a dar la vida. Por favor, que tu palabra nos hable, que tu palabra sea clara, que no lleve, Señor, tintes de confusión, sino que sea clara para, Señor, nosotros. Oramos en su nombre, amén y amén. Gloria al Señor. Hay una introducción que me llamó mucho la atención, y hace un montón de años atrás hubo un rey muy, ¿verdad?, admirado por sus grandezas, por sus riquezas. Este hombre organizó una gran fiesta para el día de su cumpleaños. La mayoría de las personas, entre ricos, comerciantes, trataron la manera de congraciarse con él llevándole regalos, pero había un regalo que le llamó más la atención de todos los regalos que le llevaban. Y el regalo consistía en 100 tazas bien bonitas de porcelana, con, ¿verdad?, oro allí entre las figuras que le hacían. Y ese hombre quedó pero tan maravillado con esto que dijo él que necesitaba que un personaje de todo su reino, porque era un personaje, ¿verdad?, pudiente, era un rey, que le cuidara esta taza, que las tuviera limpias, ¿verdad?, y que si llegase a quebrar una, también su vida iba a ser perdida. Bueno, hubo una persona que dijo: yo me hago cargo de eso. Bueno, vino esta persona y de repente caminando con un par de tazas allí, ¿verdad?, en una bandeja,
con un movimiento en falso, se le cayó una y se le quebró. Entonces, una de las condiciones que había puesto el rey, que si quebraban una taza, entonces su vida iba a sustituir, ¿verdad?, el hecho de la pérdida de la taza. Y así fue. Lo llevaron, ¿verdad?, a que lo asesinaran al hombre. De allí volvió a decir: hay alguien aquí que quiere ocupar el puesto de este hombre. Bueno, casi nadie se atrevió a decir nada, pero hubo un valiente, hubo otro, ¿verdad? Y también comenzó a servir. Allá a los días, un accidente, se le cayó la taza y también le mandaron a cortar la cabeza, ¿verdad? Lo mataron al hombre. ¿Quedaban cuántas tazas? 98 tazas quedaban. 98 tazas. Imagínense usted. Vino el rey y volvió a decir: hay alguien aquí que quiera hacer. Como ya habían mandado matar a dos, ¿verdad? ¿Quién iba a querer? Nadie quería usted. Ni siquiera los plebeyos, ni siquiera ellos querían ese puesto, ¿verdad? Que pagaban bien, muy bien, pero el riesgo era bastante latente, peligroso. Bueno, había uno de sus consejeros, el más anciano, ¿verdad? Dijo él: yo, hijo. No puede ser, le dijo él. ¿Cómo es posible si tú eres uno de mis consejeros? No, pero yo me voy a hacer cargo. Le digo: ya estoy viejo, ¿verdad? Ya es hora de que tú vayas pensando también en sustituir a otra persona. Está bien, le dijo él. No hay ningún problema. Vino él y nomás entró, le estaban las tazas, comenzó a quebrarlas todas. Y el rey bien indignado: ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Qué has hecho?, le dijo. He librado de 98 vidas. Entonces yo quiero hablar en esta hora, hermano, acerca de este tema, acerca de la justicia, que tiene un arraigo muy importante dentro de las enseñanzas cristianas. Y esas cosas que se hablan en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, son tan recurrentes que no se escuchan dentro de los mensajes o sermones, ¿verdad?, tradicionales, de las enseñanzas tradicionales que estamos acostumbrados a escuchar, ya sea por la radio, la televisión o presencialmente, ¿verdad? Rara vez se habla acerca de la justicia a profundidad. Pretendemos nosotros como iglesia darnos cuenta de que esto es parte de las enseñanzas de las Escrituras. El texto que nosotros hemos leído nos habla acerca, hermano, del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos, por supuesto, ¿verdad?, la ley. La ley se hizo para corregir a la sociedad. Porque si no existiera la ley, viviéramos en anarquía. Cada quien hiciera lo que bien le parece. Cada quien viviéramos, hermano, en una sociedad. Imagínense cómo hay congestionamiento con los semáforos. Imagínense si no hubiera semáforos. Imagínense usted si no hubiese el orden de la ley a través de los sujetos que ayudan a corregir aquellos actos dentro de la sociedad que se entienden, hermano, que tienen un nivel de peligrosidad. Si no existiera todo eso, entonces estuviéramos, hermano, en una sociedad convulsionada en cierta medida. Algunos apelan a un modelo parecido, ¿verdad?, a la anarquía, pero es muy difícil, es muy difícil el poder sostener a la sociedad sin mayores reglamentos, normas o leyes. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros un cierto grupo de normas. Estas son, ¿verdad?, las leyes o la norma que ayudó a regir al pueblo de Israel. Todos los pueblos tenían leyes. Por ejemplo, tenemos los vestigios, ¿verdad?, de grandes civilizaciones como la de Babilonia. Babilonia estableció un centenar de leyes. Todavía hay vestigios de esa forma de comprender la vida y
procurar regirla. Se dice que Israel, como estuvo, ¿verdad?, en Babilonia en cierto tiempo, captó las enseñanzas que estos tenían y las llevó a su propio, ¿verdad?, beneficio como sociedad. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos fueron extraídas de la ley de Hammurabi, que fue un rey muy versado en aquel momento de Babilonia. Y según se cuenta la historia, según se cuenta que Israel entonces extrajo de estas civilizaciones las leyes que más se acomodaban a sus propios intereses. De ahí vienen, hermano, las leyes morales, las leyes religiosas, entre otras, por supuesto. Hasta lo militar, ¿verdad?, está inmiscuido dentro de lo que era la vida común del pueblo de Israel. El grupo de textos que nosotros acabamos de leer apelan al derecho, y cómo este derecho, hablando de la ley propiamente, en el ejercicio, ¿verdad?, de el pleito entre dos personas, entre dos familias, entre dos, ¿verdad?, grupos sociales, se regían por leyes, y la ley de Dios manda a que eso se debe de respetar. Entonces tenemos el texto de Éxodo que acabamos de leer, y cualquiera podría llegar a pensar que la ley entonces solo favorecía al pobre, ¿verdad? Y miren, no siempre el pobre trabaja de buena fe, les soy honesto. Amén, iglesia. Hay pobres que son malillas entre los mismos pobres y se echan zancadillas y le quieren, ¿verdad?, hacer el mal a su vecino, a su amigo, ahí le traiciona, entre otras cosas. Entonces, Levítico nos dice algo interesante al respecto. Veamos qué nos dice. Alguien me ayuda a leerlo, por favor. Levítico 19:15. Éxodo, Levítico 19:15. A ver, ¿quién lo tiene ahí? Vamos a ver qué nos dice ahí. Léemelo, por favor. Allá, hermana, léalo, por favor, con voz fuerte. Sí. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén, gracias. Bueno, con justicia, dice, juzgarás a tu prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo el mundo. El que está más próximo a nosotros, pero es todo el mundo nuestro prójimo. Y ese texto, ¿verdad?, es más equilibrado. Lo que quiere decir es que se tiene que pegar a la ley. Amén, iglesia. Entonces, el texto, como dice aquí, la ley como mediadora entre el ser humano y sus acciones. Se pretendía que eso se ejerciera. O sea, la ley surge por los mismos conflictos que vive dentro, ¿verdad?, la sociedad. Y dentro de la sociedad se supone que debería de haber armonía, pero el problema es que eso no acontece muchas veces, y por eso viene la ley. La ley viene a ser la intermediaria entre los dos que están en conflicto, el hombre contra el hombre. Amén, iglesia, ¿estamos bien? Pero, como le digo, la realidad muchas veces hace que la ley sea interpretada por unos cuantos y ejercida también de acuerdo a aquellas comprensiones que se tienen. Por ejemplo, aquí hay varios casos. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 21, capítulo 21, versículo 17 del Génesis? Tenemos el caso de Agar e Ismael. Veamos qué dice. ¿Alguien más que participe? Aquí el hermano. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Tenemos entonces que la ley dada por Dios quería intervenir dentro de las relaciones sociales, dentro del ser humano, pero viene el ser humano y dice: yo voy a hacer mi voluntad.
El caso de Abraham, Agar e Ismael es uno de tantos que aparecen en las Escrituras donde se contempla lo contrario a la justicia. Amén, iglesia. Lo contrario a la justicia, y lo contrario a la justicia es la injusticia. ¿Qué se cometió ahí? Bueno, el hombre embarazó a una mujer y como no le pareció, ¿verdad?, posteriormente a la esposa, entonces la corrió. Y eso, hermano, encontrar, ¿verdad?, la imagen, o reflexionemos nosotros que esa imagen de una mujer abandonada con su hijo sin nada en el desierto es algo injusto. No sé si usted está de acuerdo conmigo con eso. Amén, iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el caso de Abraham, pero también tenemos el caso del rey David y Urías Eteo. Este caso está en el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Son varios versículos, ¿verdad? Si hay alguien que me ayuda a leer estos versículos, le voy a agradecer. Son varios, como le digo. Segundo libro de Samuel. Amén. Si no lo tiene, lo voy a leer yo. Oiga, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Interesante, ¿verdad, hermano? Dice el 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Ayúdenme a leer, no sé si van a entrar. Aquí, ahí en la puerta, por fuera, alguien que me le ayude. No sé si alguien quisiera entrar acá. No, ¿verdad? No. Bueno, pensé que querían entrar. Es que como está medio topadito, pueden llegar a pensar que está cerrado. El versículo, ¿dónde nos quedamos? 7. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, ¿qué dice? Heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice el 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire qué interesante. Es que David, hermano, era bien malilla. David era, hermano, cosa seria. Este hombre fue un asesino, ¿verdad? Ya estando en el poder, hermano, se le olvida a la gente de dónde ha venido, porque David era un pastorcito, no era nada en el ámbito social, ¿verdad? En el ámbito del poder era un pastorcito y andaba, ¿verdad?, corriendo las ovejas, y de repente el Señor puso en su corazón coraje y celo, y se fue a dar duro con un gigante, ¿verdad? Y lo mató, y ahí pues comienza, ¿verdad?, la vida política de David. Ya la gente lo comienza a alabar, a ensalzar. Bueno, y llegó a ser rey. Ya estando en el poder, se le ocurre, hermano, hacer eso. Él tenía un montón de mujeres, pues.
Y no le bastó eso. Mire cómo es Dios, hermano, que se fijó en el sufrimiento de aquel que no tenía nada que ver. Y lo mandó a llamar. Estaban en la guerra Israel y otros, ¿verdad?, de Amón. Y lo mandó a llamar a este hombre guerrero y le dijo, mira, le dijo, necesito que te juntes con tu mujer, ¿verdad? Porque ya había tenido sexo con la mujer y la dejó preñada. Y después vino, ¿verdad? Y llamó al hombre, acuéstate con ella para que no haya problema, ¿verdad? Y que no sepan de qué millo le dijo que van a hacer. Y vino aquel y no se fue a acostar allá con ella, sino que quedó ahí acostado en una de las callecitas, ¿verdad? Y David, la mañana siguiente, fue a decir que qué le pasaba, por qué no fue a visitar a su mujer. Y él le dijo, un hombre muy, muy sensato, ¿cómo es posible, le dijo, que yo me vaya ya a deleitar con mi mujer cuando los hombres de Israel están luchando la guerra ya? Eso es injusto, dijo él. Era un hombre muy justo, ¿verdad?, para ser honesto. Entonces vino David y le dijo, ¿verdad?, a su general, ponlo allá de carne de cañón, allá al frente de la batalla. Y ahí, hermano, llovían las piedras, las flechas, y lo matan. No fue David quien lo mató con su propia espada, pero el poder que este hombre tenía, ¿verdad?, el poder de la lengua, la orden que dio, llevó, hermano, a este hombre a que lo asesinaran. En pocas palabras, ¿quién lo había matado? David. ¿Quién supo eso? Dios. ¿Y quién se lo encaró? El profeta. Tú eres ese hombre, porque se indignó David cuando aquel tenía, ¿verdad?, una ovejita y se la mandó a quitar el otro, la mató para darle comida a un visitante. Entonces aquí encontramos, hermano, que la ley dice una cosa, pero los seres humanos hacemos otra cosa. Amén, iglesia. El caso, ¿verdad?, de Abraham es un caso particular de injusticia. El caso de David con Urías Eteo, hermano, es otro caso donde no se vela por la justicia. Las obras verdaderas de justicia están ausentes en estos casos particulares. Veamos qué dice acerca del rey Salomón. Para nosotros Salomón, hermano, según la tradición, era un hombre sabio, poderoso, y que terminó, ¿verdad?, desviándose por dioses ajenos, ¿verdad? Hasta ahí sabemos nosotros. Pero vamos a ver qué pasó con este hombre. Leemos el primer libro de Reyes, capítulo 12, del 1 al 3. Amén. ¿Quién lo tiene ahí? Amén. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, yo voy a terminar de leer, tu padre agravó nuestro yugo. Oiga bien lo que está diciendo esto. Tu padre agravó nuestro yugo. ¿Está conmigo? Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Ojo con esto. Mire qué interesante. Aquí encontramos a un hombre con mucho poder, como era, ¿verdad?, este hombre con una visión estratégica política llamado Salomón. Es increíble, ¿verdad?, cómo la historia, hermano, va tomando un giro particular, porque este Salomón fue, ¿verdad?, el hijo con que David tuvo una criatura posteriormente, ¿verdad?, con aquella mujer de Urías Eteo. Es interesante, ¿verdad?, cómo la historia y allí las tramas de poder convergen y llega, pues, hermano, una persona que según el orden legítimo de aquellos tiempos, el primer hijo heredaba, ¿verdad? Y en este caso no fue así. Bueno, tenemos aquí entonces, hermano, el caso del rey Salomón. Hay un poder excesivo, hay
hermano, personas que trabajan para Salomón en sus construcciones, todavía se encuentran vestigios de lo que Salomón hizo. Pase adelante, hermano. Pase adelante. A Salomón le gustaban las grandes edificaciones. A Salomón le gustaban, hermano, las cosas gigantescas. Y eso, hermano, tiene algo, ¿verdad?, de ese pensamiento de dejar un legado para la posteridad. Entonces, de ahí viene que Salomón mandó a construir el templo, ¿verdad? David quiso y no pudo por asesino. Vino Salomón y sí lo hizo. Aunque allá Esteban en el Nuevo Testamento dice que Dios no pidió templo. Por eso había, ¿qué? Tabernáculo. ¿Sí? Dios no pidió templo. Quien construyó templo, ¿quién fue? Salomón. Pero ojo con esto, porque aquí hay, hermano, un pensamiento de concentración de poder. Los israelitas se movilizaban, se movía también, ¿verdad?, lo que era el tabernáculo. Con el templo ya se establecía en un solo lugar. En un solo lugar. Por lo tanto, allí comienza a concentrarse el poder. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Ahí estaba la familia de Judá. Y esta tribu es la que le hace guerra a Israel. Judá y Benjamín son las que le hacen la guerra a las otras 10 tribus. 2 tribus en contra de las 10 tribus. Se distribuyen toda la tierra. Imagínense usted cuánta tierra no tenían las 10 tribus. Pero a estos que estaban en el poder concentran el poder a través del templo, la figura del templo. Por eso es que los samaritanos, que son parte de esta historia, no querían a los judíos, ¿sí? Y que ellos habían construido un templo en Jericín para adorar a Dios, y los otros habían construido un templo ¿a dónde? En Jerusalén. Entonces, una de las tácticas de Salomón era concentrar el poder construyendo lo majestuoso, lo grande, lo que iba a quedar a la posteridad para que se recordaran de su nombre. Pero detrás de ese poder que este hombre tenía, existía, hermano, una, ¿verdad?, invitación, y ni tanto una invitación, sino la ley que establecía, hermano, el trabajo forzado. O sea, las personas ya no querían estar en esas condiciones. Eran tratados como esclavos, pues. Entonces ya no querían estar en esas condiciones. Y aparte de eso, en los altos impuestos. Él había descubierto que elevando los impuestos, elevaban la recaudación, hermano, para sus arcas. Y por lo tanto, tenían, hermano, hasta para regalar. Veamos otros textos que nos hablan acerca del rey Salomón. Capítulo 10, vamos a retroceder un poquito. Versículo número 26, dice así, lo voy a leer yo, del 26 al 29. ¿Está conmigo, iglesia? Lléveme ahí en la lectura, vaya leyendo con la vista. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Hasta ahí dejemos un poquito esto. Aquí ya comenzamos a ver que a Salomón le gustaba la guerra. Desde aquí comenzamos ya a pensar con una mirada un poco más crítica que la tradicional, más romantizada. Aquí comenzamos a ver de que este rey, hermano, comenzó a hacer, ¿verdad?, comercio a través de las armas, a través de la guerra. Y a estos que fabrican armas no les gusta la paz. A los fabricantes de armas, tanto en el pasado como en el presente, no les gusta la paz. Ellos se abaten cuando no venden.
Ellos procuran que siempre hayan conflictos bélicos y siempre están ocupando las ciencias para poder, hermano, acrecentar las distintas formas de destruir al ser humano. Hoy con esto de la IA, de la inteligencia artificial, hay misiles, hermanos, que tienen y operan con inteligencia artificial. Ellos solamente programan, así como usted manda su ubicación, ¿dónde está usted ubicado? Así también, hermanos, programan estos misiles y van a caer exactamente donde las personas están. ¿Y cómo hacen eso? A través de satélites. Hay más de 4,000 satélites dando vueltas por toda la Tierra. Gran Bretaña, Rusia, India, China, son los que más satélites tiene Estados Unidos, son los que más satélites tienen alrededor del mundo. Imagínense usted, más de 4,000 satélites allá dando vueltas. Y uno dice, es que es mi vida privada. Y no, ya saben todo de nosotros. No. Dijo una persona que trabajaba en inteligencia, decía, si usted tiene uno de estos, decía, un celular, si usted tiene uno de estos, ya le saben todo lo que usted dice, todo lo que usted hace, y a dónde va y a dónde viene. Esto. Y la única forma de que no le pueden checar nada es que le quite la batería, dice. Fíjese, quítele la batería, dice, ya no le van a poder grabar, no le van a poder estar escuchando. Esto con esto del régimen es bien peligroso, porque el Estado también tiene derecho a que usted no tenga ningún secreto a través, hermano, del correo. Ellos tienen derecho de meterse en su vida, hermano, privada, ¿verdad? A través de estas redes, porque el régimen así lo dice. Son algunos derechos que se suprimen en la sociedad, y yo no podría pensar esos derechos solo se los restringen al grupo que va, ¿verdad? El régimen. No, hermano, esto es para todos. El régimen es para todos salvadoreños. Si no, no hubieran personas, ¿verdad?, presas que no tenían nada que ver con ese asunto. Entonces tenemos, hermano, a este hombre llamado Salomón transando, ¿verdad?, haciendo comercio a través de las armas. Dice el 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como, dice, cabranigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. O sea que él era, hermano, el receptor de toda esa venta, ¿verdad?, de armas que se hacían, de caballo también, porque el caballo era parte de aquella forma, ¿verdad?, de guerrear en su momento. Usted ve una película tradicional allá por Semana Santa, se llama Ben-Hur. Ya está la nueva de Ben-Hur. Y ahí, hermano, aparece cómo van en los carros. Esos eran los carros que está hablando acá. No eran estos de el Mercedes-Benz o el BMW o el Toyotilla, ¿verdad? No, hermano. No eran ese tipo de carros. Eran carros que se ocupaban para la guerra. ¿Estamos, iglesia? Amén. Entonces este hombre era como el receptor. El Salvador tiene varias empresas, y hay empresas que se dedican a vender exclusivamente a ciertas marcas. Sakiro, entre otras, ¿verdad?, aparecen vendiendo una marca particular de vehículos, y aquí lo distribuye. Allá viene China y le manda vehículos, viene Estados Unidos y le manda vehículos también. Entonces así era Salomón. Salomón era receptor, ¿verdad?, de la distribución de estos carros de guerra, y él se los vendía a los demás a un precio más alto, por supuesto, ¿verdad? A ver, estamos, iglesia. Entonces, ¿cómo hacía la plata este hombre? Vendiendo armas. ¿Cómo hacía la plata este hombre? Subiendo los impuestos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Que la gente entonces estaba contenta y próspera allá en el pueblo. No. Y no por eso llegaron, pues, a decir, cuando hubo la muerte de Salomón,
¿verdad? Llegaron y se presentaron donde iba a estar el próximo rey y le dijeron: reduce la carga, estamos cansados ya, por favor, ayúdanos. No, dijo él, si mi papá puso su dedo, ¿verdad?, en el lomo de usted, yo le voy a poner escorpiones, le digo. ¿Ah? Entonces encontramos, hermano, en esto, ¿verdad?, las obras verdaderas de justicia, encontramos que hay una negación. O sea, la invitación de Dios por medio de la ley, que era, ¿verdad?, la fraternidad, la igualdad, o procurar la igualdad entre la mayoría de las personas dentro, ¿verdad?, de esos pueblos, eso no fue así. ¿Qué desea Dios de los seres humanos? Ya lo vemos, ¿verdad?, en la ley. Ya lo leímos desde el principio. ¿Ah? Ya lo hemos encontrado en el ámbito de la vida del mismo Dios, en los primeros capítulos del Génesis. Él da la vida. Ahí tenemos, ¿verdad?, palestinos, hermanos, que están haciendo fila para que les den de comer en los tiempos de guerra. Palestina en la actualidad, hermano, está viviendo periodos de guerra. Y, por supuesto, eso es histórico. Y hay mucha víctima de por medio. Grupos rebeldes se rebelan ante, ¿verdad?, lo que ellos entienden como la ocupación desde 1948, pero que la población civil es la que más ha sufrido. Hay más de 30.000 asesinados hasta hoy. Más de 30.000. Hay más de 15.000 niños asesinados, ¿verdad?, allá en Gaza, Palestina. Y solo para que tengamos esa idea. Aquí en El Salvador, hermano, hay más de 300 personas asesinadas por el régimen. Oiga bien el número, más de 300, de las que algunas organizaciones han recabado datos, posiblemente haya más. Imagínese que le capturen a usted o a uno de sus hijos o a un familiar suyo, le capturen y ya usted no sepa nada, no sepa en qué penal está, no sepa, ¿verdad?, nada, porque el régimen hace eso también, ¿verdad? Hay mucho abuso en los regímenes. Leamos, por favor, se lo voy a dejar de tarea. Lea, por favor, esto no está en la Biblia, eso está, hermano, en la Constitución. El artículo número 30 de la Constitución, porque hay un límite también para los regímenes de excepción. Bien, Génesis 4:9. ¿Quién me ayuda a leer ese texto? Le voy a agradecer mucho. Génesis 4:9. Dios le pregunta a alguien ahí, dígame. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso igual a mi hermano? Mire qué bonito lo que pregunta Dios ahí, hermanos. Estamos viendo, ¿verdad?, que hay un asesinato. Dios trajo a la vida en este mundo para que nosotros trabajáramos, cuidáramos, labráramos la tierra y viviéramos tranquilamente. Pero vino el hombre entonces, y desde el interior de su corazón nace esa bestia, ese animal, nace, y todavía Dios le dice que en el pensamiento, cuando tú piensas las cosas, es posible retirarlo de ahí. Es como cuando alguien, dice la Escritura, toca la puerta. Detrás de esa puerta, si yo no la abro, no pasa nada, pero si yo abro esa puerta, entonces esa bestia que está ahí me va a destruir a mí. Es un mensaje bien psicológico. Fíjese. Si usted se pone a pensar y a reflexionar profundamente sobre esto, ¿ah? Y es que todos tenemos en nuestro interior una bestia. El bien y el mal habitan en el ser humano, y así como somos de buenos, también podemos ser malos. Amén. Y ahí, hermano, la sociedad no comete, ¿verdad?, mayores atrocidades, es por la misma ley también, y el temor que muchas veces se infunde a través, hermano, de las distintas formas de enseñanza, ¿verdad? La religión es una entre otras. Entonces, ahí encontramos, hermano, ¿qué es lo que desea Dios? Que nosotros procuremos cuidarnos unos a otros.
a defendernos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Bien, eso es en cuanto, hermano, al Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice, hermano, el Nuevo Testamento. Estamos hablando de las obras verdaderas de justicia. Ahí hay varias imágenes. ¿Qué le viene en mente con esas imágenes? ¿Quién me ayuda, por favor? Ahí hay muchos derechos. No solo son figuras. Ahí hay derechos también. Miren. A ver, ¿qué es la primera imagen esta que está ahí? El derecho a la alimentación. Derecho a la buena comida, hermano. Esas tortillitas así, ¿o no? Hombre. Con quesito, ¿verdad? De cuajada, ¿verdad? Y frijolitos melcochados, hermano, recién, ¿verdad? No, hombre, hermano. Y con pescadita, un poquito de pescadita ahí, hermano. No mucho, ¿verdad? Y los frijolitos, no le pone sal, sino que con la misma pescadita usted le da el saborcito. Hay algunos que les gusta eso, otros que no, ¿verdad? Guácala, dicen, ¿para qué? Entonces, derecho a la alimentación, sí. Miren, ¿qué? ¿Usted nunca jugó debajo del agua fútbol? No, hombre, yo hasta las uñas, los dedos gordos me destripaba, hermano, ¿no? En lugar de pegarle la pelota a la piedra, le pegaba a usted. Pero si eran los caminos que hacían antes, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, pero había mucho camino empedrado. Pero a pesar de eso, ya andábamos jugando debajo del agua y ni nos enfermábamos. Es muy interesante cómo las defensas actúan en ese sentido. Ahora en medio de moja uno, no, hombre, en el hospital, hermano, entubado lo tienen a uno. ¿Qué? Bueno, ¿eso qué derecho le da? ¿Ah? El deporte, pero le hago una pregunta, ¿sobre el fútbol existe? No. ¿Qué otros deportes podemos nosotros practicar? Derecho a la niñez, a la delegación de la... Ajá. ¿Qué deportes les gustan a ustedes? Ay, hermano, ¿usted es futbolero? ¿Usted también, va? ¿Le gusta más verlo que jugarlo? Sí, lo único. ¿Y otro deporte? ¿Ah? Basquetbol. Natación. Natación es buena. A ver, ¿usted? Fútbol. Y nadie más. ¿Y usted, hermano? Un poquito todo. Amén. Sí. Fíjense que, hermano, cuando nosotros estábamos trabajando con varios jóvenes, nosotros influimos muchísimo en ellos por medio del deporte. Ya a cualquiera le puede resultar, hermano, ¿qué deporte? ¿Para qué? Fíjense, hermano, que tuvimos dos jóvenes aquí. No sé si usted se recuerda de la hermana Enriqueta Cruz. Y a ellos les enseñamos el basquetbol. Allá anduvimos con ellos, pues, llevándolos para un lado, para otro, y mi hijo ahí de la par. Y miren, hermano, la muchachita, la Hazel, la más grandecita, ella es árbitro de basquetbol. No, hombre, hermano, cuando yo supe eso, dije, qué barbaridad, ¿verdad? Y yo solo los llevaba, me ponía a correr con ellos allá. A mí me dejaban bien atrás, usted. Ahí en esta canchita que está aquí en la esquina. Ya le habían cambiado la duela, estaba bien bonita. Ahí tenía un amigo, ¿verdad?, que daba entrenamientos. Y en gobiernos anteriores, no sé si cómo se irá hoy, pero no se cobraba. Y ahí llegaba cualquiera, hermano, y ahí llegaba yo también. y nos poníamos a correr con ellos, a tirar. Y como le digo, con solo que les enseñemos a ellos un deporte que de verdad amen, hermano, ya hemos hecho bastante. No, hombre, si el país, hermano, pasó lo que pasó con las pandillas, ¿verdad?, con los muchachos delincuentes, porque nunca encontraron dónde, hermano, soltar toda esa energía. No encontraron, hermano, en qué enamorarse. Enamoraron del trago, hermano, de andar, ¿verdad?, con la droga, entre otras cosas. Pero yo prefiero mil veces que un niño, que una niña vaya detrás de un balón, cualquiera que sea, que detrás de una pistola, un cuchillo, una botella. Sí. Y si los gobiernos comienzan a pensar en esas cosas, que son, hermanos, para evitar que se metan más en la delincuencia, vamos a tener una sociedad distinta, más saludable.
Pero ¿qué encontramos hoy? No encontramos eso, no encontramos inversión en escuelas. Ya mejor invierten millones en concursos de belleza. Qué feo. Miren, eso que es un bote con ahorros y está un gorrito para los que se gradúan. ¿Qué le viene en mente eso? La educación. Dios le bendiga, pase adelante. Ya no se ve ahí, ¿qué pasa? Abra bien, pues abra. Sí, que oiga el vecino también la enseñanza. La educación. Miren, hermano, bien lamentable, pero dentro, ¿verdad?, de lo que cabe de la realidad de la vida, encontramos que aquellos que deben de ayudar a la sociedad o de facilitar a la sociedad ciertos caminos para que no le cueste pues ingresar en todos estos lados, ¿verdad? No se le cueste la educación. A la Universidad de El Salvador, así se llama, la Universidad de El Salvador, le debe, hermano, y eso son deudas históricas, una más que otras, y esta es la que más le ha debido a la universidad, le debe más de 40 millones de dólares. Fíjese. ¿Y sabe cuánto he pagado yo, hermano? Yo no tengo pista, hermano, si honestamente le digo, ¿verdad? ¿Sabe cuánto he pagado yo desde que llegué a esa universidad? Nada. Cuando estuve en Evangélica, no, hombre, hermano, yo hasta vendí un carro para poder pagar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la educación no está al alcance de la mayoría, y sería así interesante que todos podamos estudiar y que tengamos, hermano, capacidad de razonamiento en muchas cosas, pero ¿sabe qué? Eso, hermano, no es posible. No hay acceso a una educación de primera calidad. Eso se cierra, hermano, para muchos espacios. Qué bonito sería que todos tuviesen acceso, pero no es así. Ya le digo, se invierte más en otras cosas que beneficien a unos cuantos y no a la población en sí. ¿Qué más tenemos ahí en las imágenes? Esto es el ámbito legal. ¿Por qué cree usted que se representa a esta persona tapada de los ojos? Aquí se aplica el texto, ¿verdad?, Levítico. ¿Sí? Ahí está. Que el que decide, el que interpreta la ley, ya sea el juez, ¿verdad?, o el tribunal, tiene que tener esa concepción de que debe de decidir, hermanos, de acuerdo a sus concepciones que tenga en cuanto a la ley, pero también someterse, ¿verdad?, a el texto en sí. Y ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, justicia, pero hoy por hoy está ausente la justicia también. Es raro encontrar buenos abogados, honestos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, una vez yo tuve, así entre nosotros, le voy a contar, tuve un maestro que era abogado. Oiga, maestro del seminario, y me guardo el nombre, ¿verdad? Estamos en el aula recibiendo una de las materias. De repente le suena el celular, de esos celulares que como que es de una marca StarTAC, unos negritos que se veían. Estoy hablándole de hace varios años atrás. Y recibe una llamada. ¿Aló? Sí, aló, dice. Ah, sí, no, hombre, ya le estamos trabajando el caso. No se preocupe que va a salir, le digo. Y hermano, y después cuelga y nos dice a todos, ni le he trabajado nada. Así. Pero bien rápido cobran usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. ¿Y esto que está aquí abajo qué es? La salud. Ahí le dejo para que nosotros reflexionemos a ver cómo está el sistema de salud actual. Venga. Usted va a pasar consulta y le dejan, ¿verdad?, la cita para de aquí unos 4 o 5 meses. Pero usted necesita curarse ya porque está muriendo. Pues así es el sistema. Muy difícil. Bien, metámonos acá. Esta es la realidad de la vida y esta es otra realidad también.
Aquí también acontecían eventualidades en el texto bíblico. El texto bíblico nace de la vida, de la relación entre unos y otros. Vemos que dice, más allá del concepto de justicia, justicia salvífica. Encontramos a un Dios que salva, un Dios que levanta, un Dios que revive, un Dios, hermano, que ama la vida. Es un llamamiento al corazón. A diferencia de todos los conceptos que vamos a encontrar de que lo que significa la justicia, Dios llama al ser humano, porque el ser humano es el responsable de sus actos. Aquí no tiene nada que ver el diablo ni los demonios. Es el ser humano responsable de sus actos. Y hay actos que el hombre comete, hombre y mujer cometen, que son bien demoníacos. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta usted de un video que se ha hecho viral de una niña que en el kinder fue violada por un hombre y que no le han hecho justicia en México? ¿Ah? Que la niña tiene miedo, hermano, y le da de gritar porque no quiere ir al baño ni siquiera a orinar. ¿Ah? Y no han hecho justicia. Entonces mire qué interesante, porque es un llamamiento al corazón. Esto no es para que como uno va a la escuela y se llene, se atiborra de conceptos. Bueno, yo cuando estaba estudiando, hermano, nos enseñaron álgebra, aritmética, y nos daban duro, hermano. Yo no tenía que pasar ahí. ¿De quienes han sido más diestros en esas cosas? Tengo un compañero que era bien buzo para esas cosas, y siempre nos acercábamos a él antes del examen. Hey, ¿cómo resolviste vos este ejercicio? No, ¿y qué camino tomaste? Aquí, y ya, hermano, no, hombre, pero sí le daba duro. ¿Y para qué le ha servido eso hoy en la vida? ¿Ah? En poco o en nada, ¿verdad? Por lo menos hacer contabilidad a algunos sí les ha servido, pero otros no. Pero, bien. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Ahí está la hermana. Léalo, por favor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas no serán añadidas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos hemos olvidado. Hacer justicia, ¿verdad? Verdadera justicia para los demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un llamamiento que Dios hace al corazón. Bueno, ¿qué es justificación? ¿Qué tiene que ver con justicia? Justificación y justicia parece que son palabras, ¿verdad?, parecidas. Justificación es aquel que tiene algo que decir o algo que mostrar. O sea, ¿cómo puede usted justificar sus actos si no a través de los hechos? Cuando usted, ¿verdad?, estudia leyes y le dicen a usted, tenemos un caso penal, porque las ramas del derecho son un montón y muy amplias cada una de estas. Pero la rama del derecho penal le dicen a usted que tiene que presentar, hermano, para la defensa, ¿verdad?, de su cliente, que usted tiene que presentar lo que son los alegatos iniciales. Tiene que presentar, hermano, dentro de esos alegatos iniciales, tiene que presentar su prueba a nivel jurídico, pero también pruebas que le van, hermano, a ayudar a vencer al otro. Entonces, sin las pruebas, es bien difícil ganar un caso. O sea, los casos se ganan con las pruebas y su argumentación. Si hay una pobre, hermano, argumentación en cuanto a las pruebas, usted puede perder el caso aunque tenga las mejores pruebas. Entonces tenemos acá que las cosas, o sea, la justicia se justifica a través de los hechos. Y, por supuesto, en el ámbito espiritual,
estamos hablando de que en este libro específicamente de Santiago, que habla acerca de las obras y también de la fe. Las obras y la fe entran en dilema aquí con Santiago. Porque Santiago dice una cosa y Pablo también dice otra. Pero nos vamos a centrar en Santiago. Y Santiago, hermano, elabora, ¿verdad?, toda una argumentación muy práctica en cuanto, ¿verdad?, a la justicia. La justicia es la práctica de aquellos valores que el ser humano ha adquirido en la vida, ya sean religiosos, ya sean políticos, ya sean, ¿verdad?, de todos estos ámbitos que tenemos acá. Por ejemplo, en el deporte puede haber injusticia, sí. ¿Sabía usted que hay, hermano, a nivel del mundo se hacen las famosas Olimpiadas? Y ahí van a participar lo mejor de cada país. Y se debaten en tal lugar. Pero ¿sabe usted, hermano, que hay deportistas que se dopan, que se inyectan, que toman algo para acrecentar sus fuerzas, su resistencia, su valor y coraje? ¿Y ya sabía usted que cada uno de los que ganan una medalla de oro ganan cierta cantidad de dinero? Si su medalla es de oro, así vale más, plata o bronce. Así se la reconocen en algunos estados. Solo en Cuba dicen que casi no, ¿verdad? Pero la mayoría de los estados no lo reconocen económicamente. Entonces los participantes procuran, ¿verdad?, hacer injusticias. Quizás hay personas que han pasado casi toda su vida entrenando para una justa como esa, pero sucede que pierden porque el otro, hermano, hace uso de la injusticia. Hay injusticia también alimentaria, entre otras cosas, ¿verdad? Hay injusticia en las normas, en los juicios, y que ya advierte también el Antiguo Testamento con los textos que leímos. Encontramos injusticias en la salud y en la educación, entre otras cosas. Vamos a encontrar todo eso. Entonces, Santiago lo que hace es partir de la realidad para poder, hermano, hablar acerca de la justificación. Veamos ese texto que nos dice ahí, Santiago capítulo 2, versículo 21 y 26. ¿Quién lo tiene ya? Allá, léalo por favor, hermano. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ven? Tenemos entonces ahí, hermano, ese texto. ¿Hasta el 26 llegó? No, llegue hasta el 26, por favor. 2, 21, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Perdón, estamos en el capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, versículo 21, pases el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí nomás déjela. Leamos, sigamos en la lectura todos. Dice, vosotros veis que pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es importante, hermano, declarar que aquellas obras, ¿verdad?, que tocan los antiguos, las personas de las Escrituras, las obras que se hablan acá, de las que son vistas como malas, son aquellas que practicaban los religiosos judíos, ¿verdad? Con el hecho de, por ejemplo, si yo tengo a mis padres y están necesitando de mí, pero yo no les ayudo, ya sea económicamente, acompañarles en los momentos difíciles de salud, si yo no les ayudo, ellos vienen y dicen, bueno, hay que orar, la ley dice que oremos. Y ahí, con eso, remedian todo.
A esas obras es la que, hermano, le tiran en el Nuevo Testamento a aquellos religiosos que defendían la posición de Jesús. De hecho, Jesús también atacó eso. Pablo en Efesios 2, 8 y 9 también dice eso. No es por obras para que nadie se gloríe, dice, la salvación. Pero ¿cuáles obras? Son esas obras, ¿verdad? Las que yo les estoy diciendo. Esas obras que para los ojos de Dios no tienen valor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas decían: harto estoy de tus sacrificios y holocaustos. ¿Por qué la gente decía, bueno, haciendo esto, ¿verdad?, tengo la paz de Dios, tengo la bendición de Dios? Porque la ley dice que yo tengo que presentar ofrenda por mi culpa. Entonces no se arrepentían de corazón, sino solamente entregaban aquello. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? A esas obras es la que se está hablando, que no están a favor de esas obras. Pero sí a las obras que uno hace, hermano, cuando estamos ante, ¿verdad?, las situaciones adversas, en el caso, ¿verdad?, de nuestro prójimo. Las obras humanas, las obras de hermandad, las obras de justicia, las obras que uno hace con mucho amor para su prójimo, esas sí cuentan, hermano. Esas sí cuentan, ¿verdad? Pero aquellas que quieren justificar algo delante de Dios, bien difícil. Sin mayor vinculación con la vida del otro. Entonces tenemos acá a Santiago que habla, ¿verdad?, acerca de esa relación entre la fe y las obras. Debe de existir una acción. La fe entonces es visible. Yo obro porque creo, ¿sí? Yo hago el bien porque así Dios me ha enseñado, porque Dios así me ha instruido. En Cristo, Jesús como verdadero ser humano. Es que en Él se cumple la ley. Yo no vine a abrogar, dice Jesús. Pablo, ¿verdad?, toma ejemplo de Jesús. Sean imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. ¿Ah? Entonces, Hechos 7:52, ¿qué nos dice? Léemoslo, por favor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Amén. Allí la Biblia habla de Jesús en relación a un hombre que, ¿cómo le denomina ahí? Justo. Yo tenía un tío que así se llamaba, un gran bolito ese, usted nunca se compuso. Pero nada que ver con justo. La expresión justo no se ajustaba, ¿verdad?, a lo que él era, hermano. Tremendo, fíjese, tremendo. Él, hermano, peleaba hasta con el diablo en las noches, fíjese. Una vez mi tía Rosa nos contó que allá a lo lejos, ¿verdad?, se oía que le gritaba a él. Se había quedado ese lugar donde vivía mi tía, la dividía una quebrada y el pueblo. Entonces había que caminar del pueblo, pasar por la quebrada y llegar a donde estaba mi tía Rosa. Entonces eran como las 12 de la noche. Dice que escuchó gritos a lo lejos: Rosa, ayúdame, el diablo no me deja pasar. Y allá salieron ellas, ¿verdad?, a ver qué pasaba. Salieron con unos, ¿cómo que se llaman?, molotes untados de gas, ¿verdad? Y iban iluminando ahí. Y cuando lo van viendo a la par del muro, estaba de tierra, de la cosa esas. Y que ese era el muro que no lo dejaba pasar, ese era el diablo que no lo dejaba pasar a Justillo. Bien. Pero, hermano, aquí se le titula a Jesús como el justo. O sea, la persona correcta, una persona que respondía a la vida. ¿Ah? Jesús fue admirado por esa forma de vivir la vida. Un hombre que respetaba a la mujer, un hombre que respetaba a los niños. ¿Ah? Un hombre que valoraba a su mamá, aún estando allá, hermano, en la cruz del Calvario. ¿Sí? Un hombre que estaba al tanto de las personas que estaban conviviendo alrededor de él, si tenían hambre, que buscar, ¿qué comemos? Pues evitaba también pleitos. Sus discípulos eran pleitistas y Jesús les decía: calmemos, hombre,
es que no nos dejan pasar, hay que mandar que caiga fuego del cielo y que mate a estos condenados. Cálmense, le dije Jesús, ¿qué nos cuesta caminar, mi hermano? Eso no significa que Jesús nunca se haya molestado. Allá les va a tirar todas las bancas a los mercaderes del Evangelio. Perdón, no es del Evangelio, es mercaderes del templo. Aquí hoy tenemos mercaderes del Evangelio. Ajá. Y Jesús se molestó, pues, porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y hay mucha tela que cortar en esa frase de Jesús. Pero bien, tenemos, hermanos, que Jesús es el modelo de un verdadero ser humano. Y digo ser humano porque aquí incluye también a la mujer. La mujer y el hombre deben tratar esta vida de forma distinta. El Evangelio nos hace esa invitación. ¿Acaso no estamos acostumbrados de tanto sufrir en esta vida? Y la invitación entonces que nos hace, ¿verdad?, es que miremos a Jesús y meditemos en sus palabras, en su consejo, en el camino que le brinda al hombre y a la mujer, para que la vida nos sonríe un poquito mejor, para que podamos vivir una vida un poquito más tranquila. En Cristo hay una nueva vida. Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice ahí? Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gracias. Tenemos entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí tenemos la justicia en el Nuevo Testamento. Hace falta camino por recorrer. La Escritura no es solo una fe marcada, hermano, o citada, ¿verdad?, por los distintos autores. No es, ¿verdad?, una carta, un texto que yo puedo dejar pasar así por así. El Evangelio es compromiso. El Evangelio, hermano, debe tomarse en serio, no en broma. El Evangelio es una realidad latente. El Evangelio no es un show que alguien llegó a dar, como los artistas que vienen aquí al país a sacarle plata a la gente. Y que una vez pase eso, pues ya no vuelven ni a acordar. Un ratito, ¿verdad?, la fama, me tomé una selfie con cierto personaje, lo subo a las redes y después no me vuelvo a acordar. Y ahí murió. La gran bulla, ¿verdad?, el ruido que uno hace con esas cosas. Y está ahí nomás. El Evangelio, hermano, es más que eso. El Evangelio es poder. El Evangelio es, hermano, transformación. El Evangelio es cambio de vida, una transformación, una nueva vida. Y esa es la invitación que hace Dios, ¿verdad?, a nosotros como oyentes de esta palabra. Que practiquemos la justicia, que vivamos acorde a estos valores. Decía un hermano, hace poco estuve platicando con él, me decía, y con esto voy a ir cerrando ya el mensaje. Tuve una novia, me dice, por lo menos unos 2 años. Yo manejaba una empresa allí en Guatemala y me iba bien, me dice. Y se me ocurrió que me llevara las cuentas mi novia. Resulta, me dice, que ¿verdad?, pasó los días y recibí una llamada. Me estaban extorsionando. Yo me preocupé, digo, porque me mencionaron, ¿verdad?, a mi familia, a mi mamá, que los iban a matar, que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro. Yo me preocupé, digo. Entonces pagamos lo que ellos estaban pidiendo. Pero a los días después del pago nos estaban pidiendo más. Yo ya no podía. Entonces lo que hice,
fue denunciar. Y tras el inicio de la investigación me recomendaron que me fuera del país. Es una de las razones por las cuales él habita aquí en el país. Bueno, pasaron los días. Allá los días le llaman los detectives. Mire, queríamos hablar con usted. Ah, ¿qué pasó? Queríamos saber si usted conoce a alguno de los implicados en esto. ¿Conoce usted a la fulana de tal? Digo, ya la mataron, digo, la del novio, ya la mataron, digo. No, le digo, está implicada en eso. Ella, el cuñado de ella, un montón de gente. Ah, no le creo. Sí, le dijo. Bueno, dijo, usted proceda. Les cayó la ley. La justicia no solamente es el ejercicio que nosotros actuamos de buena fe con los demás, sino también de reclamarla cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? O se nos está haciendo injusticia a nosotros. Es de reclamarla. Y hay mecanismos para poder encontrar verdad, justicia. Hay quienes que encuentran, otros que se les hace muy difícil, otros que son víctimas de la injusticia. Y hay innumerables casos de eso. Personas que han pasado 18 años, como el caso, ¿verdad?, de una persona en Estados Unidos, 18 años preso. Reabrieron el caso y descubren que no era él. 18 años preso. ¿La injusticia existe? Sí. Por eso necesitamos criar a nuestros hijos con valores, que ellos representen esa fe también en su vida. Abogados, jueces, maestros, ¿verdad?, médicos, todo lo que sacamos ahí, entrenadores y un sinfín de gente que necesitamos para poder construir un mundo distinto, para arrebatarle al enemigo, ¿verdad?, ese poder que tiene. Que Dios nos guíe en este caminar de la vida. Que Dios transforme, ¿verdad?, nuestras vidas y nos haga esos seres útiles a la sociedad. El que tenga oídos para oír. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora hablar acerca de estos temas. Muchas veces, Señor, nosotros también hemos sido practicantes, ¿no?, de la justicia. Y queremos pedirle perdón porque hemos cometido injusticias por la falta de nuestros actos, por aquellos actos que hemos hecho que no son los debidos, que marcaron nuestra existencia. Bendiga, Dios mío, la vida de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a caminar por esas sendas de justicia. Que si bien hemos cometido alguna falta, Señor, por favor, ayúdanos a concluir nuestra existencia en este mundo haciendo lo que corresponde hacer. Por favor, te lo pedimos, Señor. Por favor, Señor. Bendiga a esta iglesia. Bendiga a los oyentes de este mensaje. Bendiga el lugar donde ellos estén, y si están atravesando algún tipo de injusticia, Señor, llega tú y ayuda, por favor, Señor. Bendígalo, por favor. Abra puertas que se han cerrado. Provea, Señor, para cada necesidad. Si bien estamos en un mundo lleno de injusticia, tú eres justo, Señor. Así dice tu palabra, que tú eres justo y caminaste sobre estas tierras. Interceda por nosotros, para que la justicia, Señor, alumbre como el sol en el amanecer, para que bendiga a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestros nietos o nietas, para que bendiga a los hermanos o hermanas que están en nuestro país como los que están fuera.
Por favor, no se olvide. Aparta todo aquel que hace justicia, desde los más poderosos hasta allá, Señor, los que están en las capas más bajas de la sociedad. Por favor, ten en cuenta el sufrimiento de aquellos, Señor, que reciben los efectos de la injusticia. No permitas que el injusto se burle. No permitas, Señor, que tanta maldad abunde. Así que levante, mi Dios, de en medio de tu pueblo, hombres, mujeres, de buen corazón, que sean justos, que te imitemos a ti. Gracias por esta palabra bella que nos compartes regularmente. Que seas tú manifestándote en medio de la palabra. Que avives nuestros corazones, Señor, como ese primer amor. Que nos bendigas a todos. Que podamos ser de mucha bendición, Señor, donde estemos. Así, Señor, lo declaramos en tu nombre. Que podamos ser bendición donde quiera que estemos. Gracias, Padre. Gracias a la vida que tú nos has dado. Gracias, mi Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, sí, Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Gracias, Señor, por este momento especial. Quédese en nuestros corazones, camine con nosotros. Y si en ese caminar de la vida las situaciones se ponen difíciles, que nunca se aparte de ti el coraje, que nunca se aparte de nosotros, Señor, tu fuerza, el valor, la sabiduría, que esté siempre presente, Señor, frente a nosotros, en nosotros. Gracias una vez más. Llévanos en el hueco de tu mano. Líbranos de peligros o de adversidades. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a todos y todas.